Recording in Entonces, progress. ahí está, se está grabando. Muy bien. Entonces, vamos a hablar principalmente de lo que les comenté, les comenté previamente, que vamos a charlar sobre un caso clínico de una paciente. Sí, es muy importante, como ustedes están viendo acá en la primera diapositiva, estamos viendo la historia clínica, ¿no? De una señora que se llama Ruth Esther Herrera, ¿no? Es una señora de 71 años. El nombre es Ruth Esther Herrera de 71 años. La fecha, 24 de marzo, o sea, tampoco es más o menos reciente la historia clínica, ¿sí? Bien, como saben ustedes, acá está tapado algunos datos que no deben, que en una presentación no deben estar. Algunos, por ejemplo, en una presentación no debería estar el sello, el nombre de algún médico, ni de la institución, entonces no tiene que aparecer, pero sí el contenido, no hay ningún problema de que aparezca. Bien, entonces acá sé que lo están viendo en pequeña pantalla. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como ustedes ven acá, dice Ruth Esther Herrera Urquieta, ¿no? Eh, yo me imagino que no sé si se está viendo el cursor, se está viendo, ahí respóndame por el WhatsApp si el cursor se está viendo. Creo que no, ¿no? ¿Están viendo el cursor o no? Creo que yo tengo que elegir un cursor. Se ve, doctor. Ah, se ve perfecto, bien. Bien, entonces, Ruth Esther Herrera Urquieta, de 71 años. Como les dije, vamos a analizar perfectamente la historia clínica. Vamos a analizar la historia clínica y vamos a ver la importancia. Acá dice paciente femenina de 71 años de edad, procedente y residente de la ciudad del Alto, de ocupación, labores de casa. Acude a emergencia sin coordinación desde el Hospital Corea con hoja de referencia, ¿no? Bueno, esta paciente ya fue a otro hospital previamente, entonces va a nuestro hospital por lo siguiente, ¿no? Rápida, esta es la historia clínica de emergencia, ¿sí? Para que ustedes conozcan, obviamente, por donde primeramente pasa el paciente es por emergencias, ¿no? O sea, la primera puerta del hospital va a ser emergencias. Entonces va a ser recibido por los médicos de emergencias. Ustedes saben que en un hospital hay médicos de emergencia, hay médicos de consultorio, hay médicos de hospitalización. Los médicos de hospitalización están en el piso de hospitalización o en la sala de hospitalización. No bajan a emergencias, ¿sí? O sea, no tienen mucha... En emergencia están los médicos de emergencia que están 24 horas. Ellos se hacen responsables de los pacientes. Obviamente que cuando consideran la internación, entonces ya el responsable es el médico de piso, del médico de internación. Entonces, hay diferentes sectores donde casi un médico de un sector no va al otro sector. Obviamente van, coordinan por alguna duda, alguna pregunta, sí, se coordina, pero habitualmente cada uno está en su sector, ¿no? Entonces, esta es la historia clínica de emergencias, es la historia clínica de emergencias. Entonces, es donde primeramente le, a la paciente les reciben, ¿no? Bien, entonces como antecedentes de importancia, datos clínicos, o sea, antecedentes clínicos, miren, acá dice que no refiere. Ya van a ver más adelante, quiero que todo tomen en cuenta, pero acá en clínicos dice no refiere. Antecedentes quirúrgicos no refieren. Alergias y transfusiones sanguíneas no refieren. Vacunas Sinopharm, 2 dosis. Acá, fíjense, antecedentes gineco-obstétricos, ¿no? Dice gestas 4, partos 4, abortos 1, ¿no? Es muy importante esto, puesto que ustedes, si se están dando cuenta, gestas significa cuántas veces la persona o la paciente se embarazó, ¿sí? Esta persona se embarazó 4 veces, pero y tuvo 4 partos y tuvo un aborto. Entonces no coincide, ¿no? Si la persona tuvo un aborto más 4 partos, ya serían 5 embarazos. Acá me dice gestas 4, entonces le faltaría como gestas 5, ¿no? Ha debido haber una confusión, ¿no? Entonces ustedes fíjense, obviamente muchas veces en el hospital hay hay bastantes pacientes, entonces muchas veces
tenemos que hacer las historias clínicas rápidas y habitualmente puede haber algún error, ¿sí? Todos nos equivocamos, entonces simplemente yo le estoy diciendo acá, se aprende de lo bueno y también se aprende de algunos errores, ¿sí? O sea, obviamente yo también me debí equivocar muchas veces, pero de todo se aprende, ¿sí? Tenemos que interpretarlo de esa manera. Se aprende de todo se tiene que aprender, ¿no? Entonces esto nos llama la atención y estamos aprendiendo que muchas veces gestas 4, partos 4, aborto 1, entonces esta persona se embarazó 5 veces. Acá dice 4 veces, ¿no? Perfecto. Bien, sigamos. Como ustedes saben, luego viene la historia de la enfermedad actual, ¿no? ¿Por qué vino la paciente al hospital? ¿Qué dice acá? Hijo de la paciente refiere, ¿no? Ah, acá nos dice que el hijo es quien refiere los datos. Seguramente la paciente en ese momento no se encontraba en buenas condiciones para aportar información o tal vez no colaboraba por alguna u otra razón, se sentía muy mal, no quería hablar, etcétera, etcétera, pero quien determina todo, quien da la explicación al médico es el hijo. Si se dan cuenta, hijo de paciente refiere, ¿no? ¿Quién es la fuente de información? Es el hijo, no es la paciente en este cuadro, ¿no? En este caso. ¿Qué dice la historia clínica? Dice, hijo de paciente refiere cuadro clínico de 9 días de evolución, ¿no? Más de una semana la paciente se encontraba mal, se encontraba delicada, ¿no? Más de 9 días de evolución caracterizado por dolor abdominal de tipo cólico, ¿no? Un dolor abdominal de tipo cólico de inicio insidioso. Insidioso se refiere que no fue repentino, fue progresivo, lentamente progresivo, ¿no? De inicio insidioso, fue progresando paulatinamente, de moderada a severa intensidad, ¿no? Después de varios días, que en un principio fue leve, después se fue haciendo moderado a muy intenso, ¿no? Entonces la paciente se sentía mal, el cual se asocia a hiporexia, ¿no? Hiporexia, ¿qué significa? Disminución de la ingesta de alimentos, ¿no? Hiporexia, ¿no? Pérdida de apetito, ¿no? Disminución, o sea, no quería comer la paciente. Astenia, que se encontraba sin fuerzas, sin ganas, se encontraba asténica, ¿no? Principalmente sin fuerzas, ¿no? Sin ganas. Y adinamia, que le faltaba fuerza, le faltaba, no podía pararse, no podía caminar como ella habitualmente lo hacía, entonces estaba cansada, en la cama, no tenía apetito, ¿no? Con un dolor abdominal. Ese es el cuadro clínico. Motivo por el cual acude al Hospital Corea, donde solicitan ecografía abdominal. Evidencian datos de pancreatitis. Fíjense, en otro hospital le hicieron una ecografía abdominal donde se evidencia signos de pancreatitis, ¿sí? O sea, pancreatitis. Bueno, vamos a ver más adelante a qué se quiso referir, ¿no? Por lo que deciden referirla a nuestra institución, ¿no? Entonces, con todo ese cuadro de la paciente, le deciden, seguramente se encontraba lleno el hospital y le dijeron váyase o vaya a otro hospital con esta hoja de referencia. Perfecto. ¿Qué viene después, no? Yo principalmente les estoy desglosando, fíjense acá, yo fui cortando todo esto, lo desmenucé, lo cual les estoy mostrando. Entonces, ya hemos hablado de antecedentes, hemos hablado de historia de la enfermedad actual, hemos hablado del examen físico, ¿no? Hemos hablado del examen físico. Entonces, acá en el examen físico, ¿cómo lo describen? Paciente ingresa en regular estado general, ¿no? Regular, piel y mucosas deshidratadas e ictéricas. Ya vamos a ver, acá dice piel y mucosas, lo subrayé las partes más importantes. Dice deshidratadas e ictéricas. No tenía fiebre, ¿sí? Consciente, orientada, eh, pares craneales superiores conservados, pupilas de 2 milímetros fotorreactivas, no déficit motor ni sensitivos, no signos meningios, control esfínteres, marcha con poco apoyo. O sea, que la paciente se podía parar, podía caminarse, pero con dificultad, ¿no? Prácticamente en lo neurológico no hay muchos datos patológicos. Respiratorio, como todos sabemos, tórax simétrico, taquipnea leve, dice acá, o sea,
Lo normal es hasta 20, seguramente tenía 24 respiraciones por minuto, etcétera. Amplexión y amplexación aumentados, o sea, respiraba con fuerza. Murmullo vesicular conservado. Y acá algo positivo que dice abolido en la región subescapular izquierda, ¿no? Por debajo de la escápula, en la región izquierda, se encontraba abolido. ¿Por qué? No, seguramente, no sé si tenían, si estaban sospechando alguna neumonía, algún derrame, etcétera, pero eso es lo que nos refiere acá. Sin sobreagregados, saturando 89%. Ya sabemos que en el alto lo mínimo es 88%. Frecuencia respiratoria, 21 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, por eso decía taquipnea leve, ¿no? 21 respiraciones por minuto. Cardiovascular. Dicen, ruidos cardíacos con tendencia a la taquicardia, ¿no? Entonces, fíjense acá, llama la atención, dice con tendencia a la taquicardia, sin embargo, dice frecuencia cardíaca de 73, ¿no? Entonces, no coincide, ¿no? Con tendencia a la taquicardia, sabemos que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Si nos dice con tendencia a la taquicardia, uno esperaría que nos diga, no sé, 95, 98, ¿no? Casi saliéndose de lo normal, pero 73 está perfecto. Yo les muestro algunas cosas para que ustedes vean los detalles, ¿sí? Para que vean los detalles. Entonces, habitualmente, como les dije, a veces hay mucho trabajo que algunas cosas se confunden, ¿sí? Ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, ingurgitación yugular negativa. Acá dice negativa bilateral, perfecto. La presión arterial, fíjense, la presión arterial estaba a 135/80, llenado capilar de 3 segundos, ¿sí? La presión arterial dentro de todo estaba limítrofe, ¿no? O sea, estaba limítrofe, ¿sí? Estaba limítrofe la presión arterial. Digestivo, prestemos atención porque la persona vino, su motivo de consulta fue un dolor abdominal, le refirieron por pancreatitis, entonces nosotros esperamos que a nivel digestivo tenga alguna alteración, ¿no? Entonces dice, digestivo, abdomen distendido a expensas de tejido celular subcutáneo, ¿no? Blando, depresible, dolorosa la palpación, superficial y profunda en epigastrio y mesogastrio. O sea, toda la región del epigastrio y del mesogastrio era dolorosa la palpación. Puntos pancreáticos, dice acá, puntos pancreáticos impresionan positivos. En realidad, no existen puntos pancreáticos, ¿sí? O sea, no existen puntos pancreáticos, ¿no? Entonces, no sé, el páncreas no se puede palpar ni directa ni indirectamente, como que no existe, pero llama la atención que diga puntos pancreáticos impresionan positivos, ¿sí? O sea, no, no está. Ruidos hidrológicos positivos, el intestino estaba funcionando, hipoactivos, o sea, un poquito disminuidos, ¿no? Ecofast, le hicieron ecofast, una ecografía, dice líquido libre en cavidad. Bueno, vamos a lo genitourinario. Puntos pielo-ureterales altos y medios. Fíjense acá, recuérdense esto. Ustedes acá dicen negativo, ¿sí? Puño percusión bilateral negativo. Entonces, acá nos dice que aparentemente los riñones se encontraban, o el sistema urinario se encontraba dentro de todo normal. Osteomuscular, trofismo y tono conservado en las 4 extremidades. Perfecto. Todas estas cosas lo vamos a analizar, va a ser muy importante más adelante. ¿Qué nos dice? En el análisis, siempre ustedes fíjense, después de un examen físico, ya tendremos que tener un diagnóstico presuntivo, ¿no? Un diagnóstico presuntivo, el cual va a ser corroborado con exámenes de laboratorio, imágenes y algunos otros datos más, lo cual nos va a dar un diagnóstico definitivo. Y entonces, en análisis siempre tenemos que colocar nosotros un comentario. ¿Qué nos pareció en líneas generales el paciente, no? Entonces, como análisis, ¿qué dice? Paciente con diagnóstico ecográfico extrainstitucional, o sea, que no fue en nuestro hospital, fue en otro hospital, de pancreatitis aguda, sin aparente dilatación de vías biliares, por lo que se indica nueva ecografía institucional. Como ustedes saben, la principal causa de pancreatitis aguda principalmente va a ser la salida de un lito, ¿no? De una piedrita desde la vesícula hacia el colédoco y en el colédoco va a haber una dilatación, ¿no? Entonces, es la principal causa de pancreatitis. Entonces, llama la atención que la ecografía de esta paciente no tiene dilatación de las vías biliares.
es la causa más frecuente. Entonces, si no hay dilatación, como que nos hace dudar que realmente sea una pancreatitis, ¿no? Laboratorios, bueno, ingresa con prioridad, diagnóstico, impresión diagnóstica, pancreatitis aguda, ¿sí? O sea, un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico o una impresión diagnóstica, pancreatitis aguda. Bueno, el plan, obviamente esta paciente no se siente bien, no va a mejorar en un par de horas, así que yo creo que requiere internación, ¿no? Entonces, este caso clínico nos dice, este paciente tiene que internarse, sugieren internación, ¿sí? Bien, ahora, esta paciente, una vez que se interna la paciente, una vez que se interna la paciente, esta es la historia clínica, ustedes ven que es la historia clínica de emergencias, ¿sí? Es la historia clínica de emergencias. Entonces, una vez que se interna la paciente, en internación hay que hacer una nueva historia clínica, pero de hospitalización, ¿entienden? Este paciente tiene una historia clínica de emergencias, que dentro de todo en emergencias, como ustedes saben, como el nombre dice emergencias, es algo para hacerlo, es algo que se tiene que solucionar rápido, una emergencia, ¿no? O se va el paciente a su casa o se hospitaliza, hay que definirlo rápido, entonces a veces los tiempos en emergencias son un poco más cortos. En cambio, en hospitalización, como se va a quedar varios días en piso, entonces la historia clínica a veces es un poco más larga, ¿sí? Entonces, este paciente decidieron internarla, han decidido internarla en hospitalización, en piso. Entonces, ustedes fíjense acá, fíjense. Entonces, la paciente dice, la paciente es Ruth Esther, el 24 de marzo, llegó a emergencias a las 5 de la tarde y en hospitalización está casi a las 12 de la noche, ¿no? Y ya es el servicio de hospitalización, ¿sí? Y prácticamente es parecido a la historia clínica, pero tiene que ser siempre en hospitalización, tiene que ser un poquito más detallada porque hay más tiempo, ¿sí? Tiene que haber más tiempo. Entonces, ¿qué dice? Paciente femenina de 71 años de edad, procedente y residente de la provincia Aroma en el Alto, casada, niega hábito alcohólico y tabáquico, ¿no? Con B negativo. Si tuvo algún contacto con personas con tuberculosis últimamente, no, negativo. Acá, ¿qué nos dice? Antecedentes clínicos. Anteriormente en emergencias nos decía que no tenía antecedentes clínicos, pero seguramente, quién sabe, la paciente estaba ya podía colaborar, ya nos hablaba, etcétera. ¿Y qué nos dice la paciente? Nos dice que tiene hipertensión arterial sistémica, tiene hipertensión hace más de 10 años atrás, en tratamiento con losartán 50 miligramos bioral día, o sea, una vez al día consume losartán. ¿Lo consumirá? ¿No lo consumirá? Medio dudoso, pero bueno, acá nos dice eso, ¿sí? Alergias y transfusiones nos refieren. ¿Qué nos dicen? Aunque también la historia clínica acá es un poquito corta, pero bueno. Fíjense ustedes acá, ¿qué nos dice? Historia de la enfermedad actual. La anterior era historia clínica de emergencias y esta es historia clínica de hospitalización. Lo mismo, ¿no? Cuadro clínico de 9 días de evolución caracterizado por dolor abdominal de moderada intensidad en epigastrio, lumbago, de moderada a severa intensidad, o sea, dolor en la región lumbar, por lo que acudió a Hospital Corea, donde es diagnosticado de pancreatitis aguda y posteriormente es transferida a nuestro hospital, donde se efectiviza nueva ecografía abdominal y se descarta pancreatitis. ¿Qué nos enseña esto? Que la otra ecografía decía que le daba el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Entonces, acá nos dice que la ecografía de nuestro hospital dice descarta pancreatitis. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces, en este caso, la ecografía principalmente es operador dependiente. ¿Qué significa? Puede ser que haya un ecografista con más experiencia y otro ecografista con menos experiencia. Entonces, uno nos puede decir otra cosa y otro nos puede decir otra cosa. En este caso, el anterior ecografista nos dijo que tenía pancreatitis, a pesar de que las vías biliares no estaban dilatadas, siendo la principal causa esa. Este ecografista que nos dice que no tiene pancreatitis. Entonces,
se dan cuenta que esa palabrita en que uno dice que tiene pancreatitis, el otro dice que no tiene pancreatitis, cambia bastante, cambia mucho, mucho el tema del tratamiento, ¿no? Entonces, o tiene o no tiene pancreatitis. Si por eso del otro hospital le derivaron porque tenía pancreatitis, entonces no tiene. Bueno, sin embargo, sí cuenta con examen general de orina. O sea, a este paciente no solamente le hicieron laboratorios, sino que también le hicieron examen de sangre, examen de orina, etcétera, para ver qué. Obviamente tampoco, más allá de que tenga o no tenga, el paciente tampoco no se sentía bien, no estaba bien el paciente, 9 días así, asténica, dinámica, hiporéxica, con dolor abdominal, etcétera, etcétera, entonces no estaba bien. Entonces, ¿qué tiene la paciente? Entonces, ante uno ve que tendrá, entonces, lo que se hace, se pide más laboratorios, o sea, hay que investigar más qué está pasando con esto. En este caso, en el hospital se le pidió laboratorios de sangre y laboratorios de orina, donde nos diagnostica que tiene en un examen general de orina patológico. Ya vamos a ver más adelante. Motivo por el cual se decide su internación, ¿no? Entonces, como que acá nos decían que, bueno, acá decimos no tiene pancreatitis, pero sí encontramos un examen de orina patológico, lo cual no teníamos como referencia antes. Examen físico, en el examen físico de hospitalización. Dice vigil con tendencia a la desorientación, seguramente a las 12 de la noche también una persona tiene sueño, quién sabe si realmente está desorientada o con sueño, ¿no? Aparte el cansancio, etcétera, no sé. Bueno, cardiovascular está normal, respiratorio está normal, abdomen, ¿no? La paciente vino ¿se acuerdan? En la historia clínica de emergencias, vamos a ver qué decía en abdomen. Abdomen distendido a expensas de tejidos de la subcutáneo, blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda en epigastrio y mesogastrio. Puntos pancreáticos, que voy a repasar, no existe puntos pancreáticos, impresionan positivos, o sea, como que ya, no, o sea, obviamente también lo que les quiero decir, que siempre se aprende de esto, ¿sí? Lo cual también seguramente si alguien revisa mis historias clínicas que yo hice, seguramente tengo muchos errores, pero también esos errores sirven como aprendizaje, ¿sí? Entonces acá se dan cuenta que decía puntos pancreáticos impresionan positivos, etcétera, porque pensaban que tenía pancreatitis, etcétera. Entonces, acá en hospitalización dice abdomen prácticamente, miren, dice abdomen plano, blando, depresible, con ruidos hidroaéreos positivos, normoactivos, dolorosa la palpación profunda en mesogastrio, sin datos de irritación peritoneal. Ya no hablan de puntos pancreáticos, etcétera. O sea, como que prácticamente como que el abdomen no está tan mal que digamos, ¿sí? Pero fíjense ustedes acá, ¿qué dice? Génito urinario, puntos ureterales superior y medio positivos, ¿sí? Acá dice puntos ureterales superior y medio positivo, puño percusión positiva bilateral, lo cual en historia clínica de emergencias no había ninguna alteración en los puntos ureterales, ni el puño percusión, pero como acá ya saben que tiene infección urinaria, entonces lo colocamos, ¿no? Para que coincida con nuestro diagnóstico, ¿entienden? Simplemente yo les digo, o sea, lo que les quiero transmitir es como muchas veces de acuerdo, o sea, nadie tiene la verdad, o sea, muchas veces de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, algunas cosas podemos ir modificando, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje principalmente que yo quiero que ustedes vean, cómo se analizan las historias clínicas, o sea, al principio van a decir una cosa, pero más tarde otra cosa, porque las cosas también ya con el tiempo, con el pasar de las horas se van aclarando, se van aclarando. Entonces, para que ustedes vean cómo realmente a veces algunas cosas van cambiando de un momento a otro, etcétera, etcétera, y se van acomodando de acuerdo a lo que el paciente creemos que tiene o ya estamos seguros que tiene, etcétera, ¿sí? Obviamente, después de un día, 2 días, ya vamos a todo, o sea, al principio el paciente no sabemos, pero ya después de varias horas, como que todo, poco a poco, todo se va a ir dilucionando. Es como leer el diario, el diario del fin de semana, el día lunes, o sea, ya sabemos todo, ¿entienden? Entonces, obviamente, es así la dinámica en el hospital, ¿sí? Es así la dinámica en el hospital. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Dice, entonces, osteomuscular, edema, dos cruces en miembros inferiores, ¿sí?
osteomuscular, edema, dos cruces, como que tenía algo de edema en las piernas, ¿no? Luego vamos a ver el resto. ¿Y qué dice? Comentario, ¿no? Análisis o comentario. Paciente con antecedentes de hipertensión arterial, al momento con cifras tensionales en elevación, dice, ¿no? Al momento con clínica de infección urinaria, o sea, ¿qué era ese dolor abdominal que tenía, que el paciente tenía? Prácticamente el paciente decía dolor abdominal, ¿no? Entonces todo se diluciona que realmente este paciente, todo lo que le estaba pasando era una infección urinaria y probablemente con dolor irradiado a región abdominal, ¿no? O sea, tenía una infección urinaria que no sé si la paciente mucho lo atribuía en el abdomen. Como alguien diría, pero este paciente, ¿por qué tiene una infección urinaria si le duele tanto el abdomen? O sea, como que las cosas, algunas cosas no cerraban, ¿no? Cuenta con perfil hepático en parámetros de normalidad y nueva ecografía en la que solo reporta esteatosis hepática. Por tanto, se descartó pancreatitis. O sea, no había ni laboratorios de sangre, ni la ecografía. O sea, al final, como que la pancreatitis desapareció y lo que apareció fue la infección urinaria, ¿no? Bien. Ahora, impresión diagnóstica. Prácticamente acá ya tendríamos que tener diagnóstico. Ya no sería la impresión, ¿no? Porque ya tiene laboratorios y tiene todo directamente diagnóstico, infección urinaria, hipertensión arterial sistémica y obesidad, ¿no? Entonces acá ya tendríamos que tener diagnósticos. Ya tenemos los laboratorios, tenemos los exámenes, ya no sería una impresión, ¿no? Ya no sería un diagnóstico presuntivo, ya prácticamente solo sería diagnóstico, porque ya tenemos todo que nos corrobora. Entonces, infección urinaria e hipertensión arterial sistémica estadio 1, ¿no? Si es estadio 1, entonces claro, tendría que ser mayor a 140/90, ¿no? Si es estadio 1, ¿no? Entonces vamos a ver cuál era la presión. Fíjense, no creo 140/90, está en el límite, ¿no? Estadio 1, bueno, ya la frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 22, etcétera. Bien, fíjense ustedes acá que la historia clínica de internación, que es esta, ya esto es en internación, fíjense acá que dice indicaciones, ¿sí? Acá dice indicaciones, acá en un costado, en el lado derecho, está los signos vitales en la parte central. En la parte central está el desglosamiento de toda la historia clínica y en la parte izquierda está las indicaciones, que ahora vamos a ir viendo cuáles son esas indicaciones que se le ha dado a esta paciente, ¿sí? Bien, dice, indicaciones. No se ve muy bien acá, pero acá se ve, le estoy mostrando acá, pero acá está un poquito más grande para que lo vayamos analizando, ¿sí? O sea, siempre en medidas generales, dieta blanda más líquidos a tolerancia, o sea, hay que alimentar. Lo primero a los pacientes, obviamente, se tiene que indicar la alimentación, control de signos vitales cada 6 horas, control de ingresos y egresos, reposo, o sea, no tiene que estar descansando con la cabeza a 45 grados, colutorios, o sea, lavados de la boca con clorexidina, vendajes elásticos en miembros inferiores. Bien. Respiratorio. No sé si a esta señora le dan oxígeno húmedo por cánula nasal, ¿no? Hay que darle oxígeno a 2 litros por minuto, que es bajito, por requerimiento necesario, ¿sí? O sea, oxígeno húmedo si es que lo requiere, ¿sí? ¿Hay que colocarle algún suero? Sí, hay que colocarle algún suero. Solución glucosalino 1000 ml endovenosos para 24 horas al concluir. O sea, que esta paciente está hiporéxica, no ha comido varios días, seguramente tampoco no quiere decir que ahora tenga ganas de comer. Hay que colocarle alguna solución, ¿no? Algún suero hay que colocarle, ¿no? Para que se hidrate un poco más. Entonces acá eligieron colocarle solución glucosalino, algo que contiene azúcar, ¿no? Bien. Medicamentos. ¿Qué medicamentos, no? Metamizol es un medicamento para principalmente antipirético, o sea, para bajar un poco la fiebre si es que lo necesita, y analgésico. Le va a ayudar, sí, le va a calmar alguna molestia que ya tiene, ¿sí? Omeprazol, 40 miligramos vía oral cada día, ¿no? La paciente puede comer, entonces, omeprazol, que es un protector gástrico. Metoclopramida, o sea, en caso de náuseas y vómitos, metoclopramida, una ampollita 10 miligramos por requerimiento necesario, ¿no?
Y antibióticos. Acá quiero que vean el tema ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas, ¿sí? Fíjense, por eso lo subrayé, 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Y la pastilla que siempre consumía, ¿no? Losartán, 50 miligramos vía oral cada 12 horas, ¿no? Entonces ella, su presión arterial en este momento estaba 140/90, o sea, con tendencia a elevarse, ¿no? Ya casi estadio 1. Y sí, necesita su medicamento, losartán, ¿no? 50 miligramos vía oral cada 12 horas para bajar las cifras de presión arterial en esta paciente, que previamente era hipertensa, ¿no? Y ¿qué indican? Urocultivo y antibiograma, ¿no? Urocultivo y antibiograma. O sea, esta paciente le hemos hecho un examen de orina, pero eso no significa que es patológico, ¿no? Ahora vamos a ver, no es normal su examen de orina, entonces hay que cultivarlo y nos tienen que decir cuál va a ser el antibiótico que va a hacer efecto contra el germen que está produciendo la infección urinaria, ¿no? Y comunicar cambios, ¿sí? Todo lo que hemos visto acá en las indicaciones ya lo hemos ido viendo, ¿no? Ya lo hemos ido viendo, principalmente estamos resaltando el tema de antibióticos porque a muchos les va a interesar esto, el tema de los antibióticos. Bien, entonces ya hemos ido desglosando la historia clínica, ¿sí? Ahora vamos a analizar, ya hemos visto, es muy dinámico la historia clínica, cambia en algunas situaciones, etcétera, va cambiando y va cambiando, entonces es muy dinámico, ¿sí? Como les he mostrado, es muy dinámico. Entonces, vamos a analizar algunos conceptos acá que a algunos les va a interesar y ya saben. Vamos a recordar qué es infección, qué es bacteremia, qué es sepsis, qué es SIRS, ¿sí? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y cómo, dónde a nosotros, dónde catalogamos al paciente, dónde le colocamos, en qué. La paciente tendrá una infección, tendrá bacteremia, tendrá sepsis, tendrá SIRS. ¿Qué tendrá la paciente? Ahora, ¿valdrá la pena que se haya internado? Otros no le internarían. ¿Qué pasará? Entonces, hay que hacer un análisis de este paciente, ¿sí? Con todos los datos hay que analizar. Es como decir, un paciente que tenemos que analizar. Ustedes, obviamente, no tienen nada que ver con esto, pero cuando un paciente fallece en una autopsia, principalmente los médicos forenses, ¿qué tratan de hacer? Tratan de analizar qué le pasó, qué le llevó a esta persona a la muerte, ¿no? O sea, no es esta paciente, obviamente, es otra paciente. Como ejemplo les coloco, los forenses que hacen, tratan de analizar qué le pasó a esta paciente para que haya fallecido, ¿no? Entonces nosotros, con todos estos datos, vamos a analizar qué tenía la paciente. Tenía una infección, tenía bacteriemia, tenía sepsis, tenía un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué tenía la paciente, no? Entonces vamos a tratar de analizar y vamos a ver qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso, ¿no? Bien, entonces la infección, obviamente, la presencia de gérmenes o microorganismos en un tejido estéril, ¿no? O sea, prácticamente casi todos nuestros tejidos son estériles, entonces no tenemos ninguna infección, ¿no? Entonces, infección es la presencia de microorganismos. Yo puedo tener una pequeña herida, un pequeño forúnculo en la piel, y eso ya es una infección, ¿no? Es una pequeña infección, o sea, es una infección, ¿no? Son bacterias que no deberían estar ahí en mi piel, o sea, produciendo un forúnculo o un absceso pequeño, entonces no tendrían que estar. Entonces tengo una infección en la piel. La infección, obviamente, es la presencia de bacterias localizadas. En este caso lo vamos a comparar con delincuentes que están en su casa, ¿no? No hay mucho drama, ¿no? Ellos, mientras estén en su casa sacándose fotos, todas esas cosas, no hay ningún problema con los delincuentes, ¿no? O sea, en este momento, si están dentro de su casa sacándose fotos, ¿son peligrosos para la sociedad? No, mientras estén dentro de su casa no son peligrosos para la sociedad, ¿no? El tema es cuando comienzan a salir, ¿no? La bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre, ¿sí? La bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre. O sea, estas bacterias de estar en la piel, por así decirlo, ya pasaron hacia la sangre. Entonces la persona está con bacteriemia. Mientras las bacterias estén en la piel, en esa herida contaminada en la piel, están en la piel, no están pasando a la sangre.
Mientras está en la piel, solamente es una infección. Ahora, cuando las bacterias pasen a la sangre, estamos hablando de bacteriemia, ¿no? Ahí ya como que las cosas un poquito se van complicando. ¿Qué nos dicen? Estos delincuentes que estaban en sus casas o en la piel comienzan a salir hacia la sangre, ¿no? O sea, esta es la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero ya hay presencia de bacterias, ¿no? Entonces, hay bacteriemia, ¿no? Hay bacteriemia, ¿no? Listo. Hasta acá medio que todo igual. Cuando una persona tiene un absceso dental, tiene una caries dental, tiene una infección, en algún momento esas bacterias van a pasar a la sangre. Si no se trata, esas bacterias que están en el absceso dental van a pasar a la sangre. Bien, en un principio van a ser unas cuantas, pero si siguen pasando con el pasar de las horas o los días, ya va a producir una bacteria importante y ya puede producir repercusión en el organismo. En un principio no va a haber una repercusión, pero pasando las horas y los días va a haber una repercusión. Entonces, acá ya nos encontramos con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocido como SIRS. Entonces, vamos a ir un poquito atrás y vamos a hablar de infección, que es la presencia de bacterias en un determinado lugar, localizado en un determinado lugar. Cuando estas bacterias salen hacia la sangre, estamos hablando de bacteriemia, pero después de varios días u horas, si ya producen repercusión en el organismo, estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué nos dice? Que ya hay acá síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? O sea, ya no es una simple infección. Acá las cosas se están complicando. ¿Y cómo se están complicando? ¿Cómo definimos síndrome? ¿Qué características tiene que tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está teniendo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Principalmente con la temperatura de 38 grados. O sea, ya esta persona, yo puedo tener una infección en la piel o un absceso dental. ¿Voy a tener fiebre? No, no necesariamente. Puedo estar varios días con mi caries dental, con mi absceso que ya me está comenzando a doler, pero no tengo fiebre. Cuando esa persona ya comienza a tener fiebre, tenemos que pensar que puede estar comenzando a realizar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿cómo se caracteriza un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Comienza con fiebre mayor de 38 grados, ¿no? Ya no es febrícula, ya es fiebre, ¿no? Temperatura mayor a 38 grados. Uno tiene que decir, acá ya está comenzando a complicar las cosas, ¿no? O sea, esta persona está comenzando a hacer fiebre, ya no es una infección simple, es una infección donde las cosas se están comenzando a complicar. Fíjense ustedes, frecuencia respiratoria mayor a 20, ¿sí? Frecuencia respiratoria mayor a 20, ¿ya? O sea, que la persona va a estar con taquipnea, ¿no? Taquipnea mayor a 20. Frecuencia cardíaca mayor de 90, ¿no? Entonces, si tengo fiebre, tengo frecuencia respiratoria mayor a 20, mi frecuencia cardíaca está a 95, 100, como que tengo que decir ya esta persona está teniendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Fíjense acá, glóbulos blancos mayor de 12,000, ¿sí? Glóbulos blancos mayor de 12,000. Temperatura, ¿se dan cuenta? Estos simplemente son signos vitales. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante los signos vitales? Porque miren, solamente con los signos vitales yo ya me puedo dar cuenta si un paciente está comenzando a tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con la frecuencia, con la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Y lo único de laboratorios es esto, los glóbulos blancos, que es lo más básico, ¿entienden? Entonces dice, se define síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por la presencia de 2 o más criterios, ¿sí? Bien, 2 o más criterios. Entonces, acá está afectado más o menos, cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya tenemos que comenzar a pensar que las cosas se pueden complicar si no hacemos algo, ¿no? Que las cosas se pueden complicar si no hacemos algo.
Entonces, ¿y qué es sepsis? Sepsis es una infección confirmada, ¿sí? O sea, el SIRS son los signos vitales, o sea, está afectado compromete los signos vitales, pero cuando hablamos de sepsis, estamos comenzando a hablar de que hay otros órganos que ya están comenzando a afectarse. ¿Qué órganos? Ya vamos a ver qué órganos, pero vamos a comenzar a pensar que hay otros órganos que se están comenzando a, eh, a dañar, ¿sí? Entonces, si hablamos de sepsis, que es una infección más severa, entre comillas, en palabras simples, vamos a comenzar a decir que, ¿cómo nos damos cuenta que una persona tiene sepsis y no tiene SIRS? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque la frecuencia respiratoria va a estar mayor a 22 respiraciones por minuto. Más o menos también esto tenía el SIRS, ¿no? ¿Qué más nos dice que tiene una persona está comenzando a tener sepsis? Nos da a entender, ¿qué más? Que la presión arterial, ¿sí? Fíjense, acá hay otro signo vital que nos dice que la presión arterial sistólica está menor a 100, ¿sí? La presión arterial sistólica está menor a 100. En el SIRS no había presión arterial sistólica, ni siquiera presión arterial, pero acá, para sospechar que una persona está comenzando a tener sepsis, la presión va bajando, la presión arterial va disminuyendo. Y también alteración del sensorio, ¿no? Que una persona puede estar desubicada, desorientada, o sea, confusa, ¿no? Una persona que habitualmente era lúcida comienza a estar confusa. Entonces, entonces yo puedo decir, esta persona, cosa que el SIRS no tiene esta alteración del sensorio, ¿no? El SIRS solamente tiene frecuencia, tiene temperatura, tiene frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y tiene glóbulos blancos, ¿no? En cambio, la sepsis nos está hablando de presión arterial y nos está hablando de alteración del sensorio, o sea, la parte neurológica, ¿no? Entonces, esta persona ya está entrando en sepsis, ¿sí? Entonces, todo esto nos da que una persona estemos hablando de sepsis. Aparte, les he dicho que afecta otros órganos, ¿no? Otros órganos, el riñón, puede afectar el hígado, puede afectar la glándula tiroidea, el cerebro, etcétera. Entonces, fíjense que la sepsis nos dice que va a haber alteración en la coagulación, va a haber elevación de las bilirrubinas, el paciente va a estar con alteración del sensorio, la creatinina va a comenzar a elevarse, etcétera. La presión arterial va a estar disminuida, va a tener alteración en la respiración, etcétera. O sea, la sepsis en palabras simples es esto, pero hay muchas más cosas. Y yo les quiero, ¿y para qué les estoy contando todo esto? Porque estamos analizando esa historia clínica. Entonces tenemos que tener algún conocimiento básico para poder analizar esa historia clínica, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir hasta acá es sepsis, ¿no? Bien, entonces, a este paciente que se ha internado, ¿qué antibiótico le dieron? Le dieron ceftriaxona. ¿Estará bien que le hayan dado ceftriaxona a este paciente? ¿Estará bien que le hayan dado ceftriaxona a este paciente? Esa es la gran pregunta. La ceftriaxona es un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación. Es un antibiótico de amplio espectro donde tenemos que ver si realmente valió la pena que a este paciente le hayan dado ceftriaxona. La ceftriaxona muchas veces les he dicho que hay que cuidarla como oro porque son para infecciones importantes. La ceftriaxona es un antibiótico que no hay que mal utilizarlo, hay que utilizarlo de la mejor manera porque va a salvar vidas. Pero cuando nosotros lo utilizamos de mala manera, en vez de salvar vidas, va a producir resistencia. Entonces, hay que analizar, hay que utilizar este antibiótico, la ceftriaxona, muy bien. Entonces, vamos a ver si realmente estaba justificado que en esta persona le demos ceftriaxona. Bueno, con todos los conocimientos que hemos tenido de infección, bacteriemia, sepsis, SIRS, vamos a ver, vamos a analizar.
Entonces, estas diapositivas son de una clase, por si acaso los que ya conocen. Entonces, esta es la historia clínica de emergencias, donde yo acá con las flechas les coloqué los signos vitales del paciente. ¿Quién me tiene que llamar? ¿Cuáles son para saber si este paciente tiene SIRS? Para si hay que alarmarse en este paciente, primeramente tendría que estar taquicárdica, tendría que estar con taquipnea, o sea, la respiración tendría que estar aumentada, la frecuencia cardíaca tendría que estar aumentada, la temperatura tendría que tener fiebre y tendría que tener glóbulos blancos aumentados. ¿Tendrá eso esta paciente? ¿Tendrá todo eso esta paciente? Ya hemos dicho que lo más básico, hemos dicho que la infección es una infección localizada, o sea, no va a producir fiebre, ¿no? No va a producir fiebre una infección localizada. Pero cuando la bacteremia, podemos tener bacteremia, pero no necesariamente va a ser de consideración, va a ser relevante. Ya cuando comenzamos a tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y tenemos estos datos, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, glóbulos blancos, ya tenemos que comenzar a alarmarnos, ¿sí? Así, acá vamos a decir, este paciente necesita antibióticos de amplio espectro o antibióticos endovenosos, lo internaremos. Entonces, vamos a ver si este paciente tenía algo de esto, ¿sí? Ustedes grábense estos parámetros y vamos a ver si este paciente tenía o no tenía, ¿sí? Para colocarle ceftriaxona. Yo tengo que imaginarme que este paciente tenía todo eso y más todavía para colocarle ceftriaxona. Y si no tiene, no, pues no valía la pena. Entonces, acá, frecuencia cardíaca. Dice acá, como les dije, ¿no? Al principio, ruidos cardíacos con tendencia a la taquicardia, pero la frecuencia cardíaca era 73, o sea, no estaba taquicárdico la paciente, ¿sí? No tenía, por lo menos en la parte de la frecuencia cardíaca no tenía signos de alarma, estaba 73, que es lo normal. La presión arterial, no, o sea, principalmente en sepsis nos importa la presión arterial. O sea, generalmente cuando una persona está muy mal, la presión arterial tiende a disminuir, o sea, a la hipotensión. Pero en este caso, en vez de estar con tendencia a la hipotensión, más tiene tendencia a la hipertensión. O sea, no. Frecuencia cardíaca ni frecuencia ni presión arterial no se encontraban alterados. La paciente saturaba normal, o sea, no tenía alteración en la saturación. Bien, entonces, ¿qué más les quiero mostrar? A ver, vamos a ver. En la historia clínica, vamos a ver sus datos. Fíjense, entonces presión arterial, acá no se ve muy bien, pero yo les voy a decir, la presión arterial acá tenía 140/90, está normal, la frecuencia cardíaca 80, nunca estuvo aumentado la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria 22. Sí, en algún momento decía leve taquipnea, ¿no? O sea, 21, 22, como que tenía algo, ¿sí? Como que tenía. Acá lo único positivo que estoy rescatando, tal vez que la presión, la frecuencia respiratoria tenía levemente aumentada, ¿no? O sea, tenía muy poco aumentada, pero bueno, si voy a hacer, digamos, si vamos a ser muy estrictos, sí, eso tenía aumentado, ¿sí? Bien. Entonces, bien, acá nos hemos fijado que no tenía, frecuencia respiratoria 21 respiraciones por minuto, o sea, lo único que alterado que estaba era la frecuencia respiratoria. Ahora, yo ya sé, pero yo voy a pensar, esta paciente lo único que tenía era la frecuencia respiratoria, un poquito aumentado. Entonces, seguramente ha debido tener los glóbulos blancos muy elevados, mayor a 12,000, 13,000, 14,000, para considerar que esta persona estaba muy mal. Entonces, vamos a ir a ver los laboratorios. Estos son los laboratorios de ella, lo cual también está desglosado. Fíjense acá, ¿no? O sea, principalmente glóbulos blancos 7,810. ¿Están aumentados? ¿Están mayor a 12,000? No están mayor a 12,000, está casi normal, menor a 10,000 es lo normal, ¿no? 5,000 a 10,000 es lo normal. No estaba aumentado esto, los glóbulos blancos. Entonces ni siquiera tenía, lo más peligroso, por así decirlo, es la sepsis. No tenía nada de sepsis. Tenía SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tenía.
¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Porque tiene fiebre. Ah, esta persona tenía fiebre, a ver, por ahí tenía fiebre, algo que no nos hemos fijado. Puede ser que tenía fiebre, quién sabe. Vamos a ver la historia, los signos vitales. Acá en los signos vitales de ingreso no me señala la temperatura, pero vamos a ir a la historia clínica de emergencias, que por ahí se encuentra. Eh, Acá está, ¿no? Dice... eh, acá detrás de esto está, dice temperatura 36, ¿sí? No es que me estoy inventando, simplemente acá ustedes van a ver que acá dice temperatura 36.6. O sea, cuando llegó a emergencias, en la primera hora que le han hecho la historia clínica, no tenía ni fiebre la persona, ¿sí? No tenía fiebre, 36.6 tenía, ¿sí? No tenía fiebre. Entonces, si no tiene fiebre, lo único que no tiene fiebre, no tiene frecuencia cardíaca aumentada, no tiene los glóbulos blancos aumentados. Entonces, lo único que tenía un poco elevado la frecuencia respiratoria, de 20 tenía 21 o 22, que es muy leve. Entonces, esta persona no tenía SIRS, ¿sí? Y tampoco no tenía sepsis, porque no tenía todo esto, no tenía sepsis porque no tenía alteración del sensorio, su presión arterial no estaba disminuida, sí levemente tal vez la frecuencia respiratoria, pero no tenía ni alteración del sensorio, ni tenía presión arterial disminuida, ¿no? Entonces, no tenía ni sepsis. Como estábamos viendo, los glóbulos blancos estaban en 7.810, o sea, no estaba elevado los glóbulos blancos, ¿sí? Casi estaban dentro de parámetros normales. Obviamente la presión no se sentía bien, ¿sí? Pero no tenía anemia, ¿no? La hemoglobina 16.6, que está normal, el hematocrito 52, que está normal, la glucosa 111, que está normal, la creatinina 0.8, que está normal, la urea 30, que nos indica la función renal, también se encuentra normal, las bilirrubinas, que vienen de más o menos, entre comillas, que nos ayuda a ver el hígado, estaba normal, las vías biliares estaban normal, ¿no? Las bilirrubinas, el sodio es normal, el potasio normal, el cloro normal, ¿sí? Las transaminasas normal, el GPT normal, la amilasa para ver si tiene pancreatitis normal, la lipasa para ver si tiene pancreatitis estaba normal. Entonces prácticamente estaba normal, digamos, sus parámetros hematológicos, ¿no? La sangre, sí habíamos dicho que el examen general de orina estaba alterado, ¿no? Tenía 80 a 100 glóbulos leucocitos, ¿no? Lo cual normal es de 0 a 5, ¿no? Tenía bastantes glóbulos blancos en la orina. Entonces, ¿qué tenía la paciente? Como habíamos dicho en un principio, tenía infección urinaria, ¿no? Entonces, a esta paciente sí realmente había que verla, aparte por el dolor importante, hacerle una ecografía. Pero en la ecografía nos dice que, en la ecografía de los riñones dice ecografía renal y de la vejiga sin hallazgos patológicos, ¿no? O sea, no estaba normal el riñón, estaban. Yo digo, ahora la pregunta es, ¿no? Sabiendo todo esto, o sea, obviamente, yo lo que les quiero decir es, obviamente, todos tenemos nuestros errores, de las cosas buenas se aprende, de las cosas que no están bien también se aprenden, etcétera. Simplemente a mí me pareció interesante mostrarles esta historia clínica, este caso clínico, para que ustedes analicen y sepan cuáles. Obviamente también, yo también he hecho muchas historias clínicas, que si comenzamos a revisar mis historias clínicas, también debe haber muchos errores, ¿sí? Entonces debe haber muchos errores, ¿no? Y quién sabe, por ahí esta historia clínica es mía, ¿entienden? Por eso no están viendo de quién es. Entonces, el objetivo no es eso. El objetivo de esto es aprender. Entonces, lo cual les quiero mostrar, la intención es que ustedes vayan viendo cómo una historia clínica puede ser, cómo va modificándose a medida que pasan las horas la historia clínica. Decía una cosa al principio, después decía otra cosa, unos datos sí, otros datos no, como se fue modificando, se fue contradiciendo en algún momento, ¿no? Después ya se fue aclarando las cosas, se salió diagnosticar una infección urinaria, pero está bien, tiene una infección urinaria,
Pero ¿habrá valido la pena que a este paciente le coloquen ceftriaxona? Hay muchos otros medicamentos por debajo de la ceftriaxona que son buenos para esta infección urinaria, ¿entienden? Entonces, ¿habrá valido la pena que este paciente, con todo lo que tiene, no tenía ni fiebre, no tenía ni fiebre, no tenía ni hipotensión, no tenía esto y el otro? ¿Habrá valido la pena que le coloquen ceftriaxona? No sé, yo digo, o sea, ya sabiendo toda la historia, yo digo, no. ¿Y cómo? ¿Por qué le dio la ceftriaxona? ¿Por qué este paciente le dio una infección urinaria? Porque esta paciente, después hablando con esta paciente, con la señora Ruth Esther, ella me cuenta que, ay, sí, doctor, me interné porque yo tuve muchas infecciones urinarias, pero yo iba a la farmacia y me compraba un medicamento. Ahora ya no me hacen bien, ya no me hizo más efecto este medicamento y me dio esta infección urinaria que requirió hospitalización. Entonces, eh, y sí, en algún momento no te va a hacer efecto si te compras todos los medicamentos en la farmacia, ¿no? Entonces, no estaba bien, se automedicaba la señora, ¿no? Entonces, el mensaje es que esta paciente, hay muchos otros antibióticos antes, hay muchos otros antibióticos antes de elegir la ceftriaxona, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente cuando esta paciente tenga algo, si esta paciente tenía fiebre, estaba con tendencia a la hipotensión, tenía leucocitosis, todo, ucha, ya, no, yo ya me imagino que esta bacteria, esta infección es muy severa, entonces, quién sabe, por ahí de una ya le coloco, o por ahí no, inclusive espero a que haga efecto los otros medicamentos, etcétera. Hay que tener cierto grado de paciencia también con la paciente. Entonces, el mensaje es no utilizar ceftriaxona así por así, ¿sí? No utilizar ceftriaxona así por así. Hay que analizar bien si realmente un paciente necesita ceftriaxona. ¿Por qué? Porque antes de la ceftriaxona tenemos unos 4 medicamentos que podrían haberle hecho efecto y no ser tan fuerte como la ceftriaxona, ¿sí? Claro ejemplo que en la época del COVID a todo el mundo, aunque no tenga fiebre, se le daba ceftriaxona, lo cual no estaba bien, ¿no? Entonces, no. Bien, entonces hemos hecho un repaso de todo esto y me imagino que hemos ido aprendiendo y hasta acá es la clase, ¿sí? Bien, entonces había un grupo que les dije que era muy importante que aprendan la historia clínica, me imagino que fue muy importante lo que vieron. Otro grupo que les interesaba que vean, analicen la parte de los antibióticos, me imagino que también lo vieron y que repasen las anteriores clases. Entonces, y los que están por entrar al hospital también saben cómo están desmenuzando una historia clínica, ¿sí? Bien, chicos, espero que haya sido provechoso. Luego les paso las diapositivas de esta presentación. Y bueno, cualquier sugerencia, comentario, lo hacen por WhatsApp, etcétera, ¿sí? Creo que alguno grabó la clase y todas esas cosas. Estén atentos porque estén atentos en sus grupos, va a haber más cosas, ¿sí? Bien, Mauricio, creo que querías invitarles Recording stopped. a algo, ¿no, Mauricio? Sí, doctor, muchas gracias. Antes que nada, pues felicitarle realmente. Toda la exposición ha estado bastante clara y siempre es muy nutritivo poder tener estos casos de estudio que ayudan seguramente en el día a día de la profesión. Muy bien, doctor, voy a compartir ahora mi pantalla, por favor, aprovechando que Sí, están los asistentes acá. Me gustaría hacerles una invitación a todos. Eh, Estamos realizando, bueno, primero ah, que nada me presento, doctor, no sé si hay Mauricio, algo que... voy a dejar de compartir, ¿no? Dejo de compartir, Por ¿no? Sí, favor, sí, por ahí favor, está. doctor. Ya. Muchas Eh, gracias. un cachito. Dígame, doctor. Por si acaso, ahora quien les va a hablar es Mauricio, ¿sí? Mauricio trabaja en INTI, porque algunos son de Perú, Mauricio, una de las Ah, ok. mejores, sí, sí, o algunos, sí, muchos son de Perú. Entonces, algunas de las mejores farmacéuticas de Bolivia, por no decir la mejor farmacéutica más reconocida. Entonces, Mauricio me ayudó por el tema a compartir el Zoom y aparte trabaja en la línea de insulinas para diabetes, obviamente. Entonces me ayuda bastante y por eso es un gran amigo Mauricio. Entonces les va a comenzar a hablar.
Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, mi nombre es Mauricio, yo trabajo en Droguería Inti con la línea Novo Nordisk, es una línea, como bien lo decía el doctor, que trabaja específicamente con lo que son, pues, insulinas humanas, ¿no? En el mercado boliviano, pues tenemos estas insulinas a disposición y también solemos realizar algunos talleres o seminarios como el que les quiero invitar el día de hoy a quienes estén en Bolivia, en la ciudad de La Paz o El Alto, para que puedan asistir. Este es el segundo seminario taller de insulinización. En este caso, el propósito de este seminario taller es poder incentivar a lo que es a la práctica, sobre todo, ¿no? Porque la teoría, pues podemos llevarla en actividades como las que acabamos de ver ahora con el doctor Quispe. Sin embargo, el propósito también es poder llevar a la práctica ese conocimiento teórico, por lo menos en las bases del uso de la insulina. Hoy en día que se ha visto que es tan necesario el uso de este producto en casos específicos y cuando el paciente lo requiere. Es por esa razón que se está realizando el segundo seminario taller de insulinización.